¿por qué no? No tengo que tenerle miedo a nadie. Era un sinvergüenza dentro del campo, o sea, con todas las letras. Yo no me lo creía, la verdad es que no me lo creía, miraba para todos los lados, vamos, que no levantara, no quería mirar en línea por si había levantado la bandera, veía a toda la gente dentro del campo, quería que se acabara el partido cuanto antes, ¿no? Que nos marcó gol y medio estadio, 3/4 de estadio celebrando el gol. Entonces, dije, hostias, fui a tirar un córner, vinieron 2 aficionados así que venían y eso, y me dio por levantar un poquito así el brazo y de hacer una tontería y tener casi que marcharnos del campo, ¿no? Porque empezaron a saltar. Bienvenidos un día más a Fútbol de Culto, en el que, bueno, el protagonista de hoy ha vivido momentos históricos dentro del fútbol español y que además también, bueno, se ha recorrido el mundo entero por este deporte. Así que nada, hoy estamos con Piti Medina. Piti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, la verdad es que muy bien. Bueno, imagino que te he pillado ya, lo estábamos hablando un poco antes, que te he pillado liado estos días, ¿no? Para allá y para acá. Sí, al final, pues bueno, ahora pues estoy un poco también pues con jugadores, el poder ayudarles, sobre todo para marcharse al extranjero, jugadores que al final pues no han tenido aquí pues oportunidades y pues han quedado fuera un poco del mercado, pues echarles una mano para que puedan pues seguir jugando en el extranjero, ¿no? Que al final, pues bueno, con tantos años de fútbol y al haber trabajado en Grecia director deportivo, pues bueno, todos los contactos que hemos podido hacer por ahí, pues intentar pues ayudarles y meterlos en equipos. Y bueno, ¿tienen más lío ahora después del deporte o antes cuando era futbolista? Bueno, son diferentes trabajos. La verdad es que cuando era futbolista y eso, pues estabas pues más con entrenamientos, intentar siempre estar al 100%, cuidarte mucho en las comidas, estar pensando siempre en fútbol. Ahora pues es un poquito más complicado, ¿no? El poder ayudar, porque no es algo que dependa de ti, es algo que dependen de otras personas, que al final pues a directores deportivos y gente que trabaja en otros clubes pues confíen en ti y confíen en el jugador que vas a llevar para allá, pues es un trabajo pues totalmente muy diferente a que cuando jugaba. Y oye, antes de empezar, yo es una duda que he tenido siempre, imagino que la habrás explicado ya alguna vez, pero ¿por qué Piti? O sea, ¿de qué viene el mote? Bueno, es algo desde pequeño, ¿no? Cuando mi hermana era muy pequeña y yo jugaba al fútbol y jugaba en categorías pues inferiores, pequeño y metía muchos goles. Al final, pues la palabra pichichi, ¿no? Pues no la pronunciaba bien, decía pititi y se me quedó así, ¿no? En Barcelona, pues bueno, yo me crié en Barcelona y allí pues todos los amigos que tengo y todo, pues todavía me llaman pititi. Así que bueno, el paso de los tiempos pues se recortó a piti. ¿Y cómo fueron tus inicios en el fútbol? ¿Siempre jugaste arriba, de media punta en ataque? No, yo comencé en Benjamines, Alevines, jugaba de central, de líbero en aquel entonces, ¿no? Que estaba esa posición, pues me pusieron ahí, pero poco a poco, pues bueno, fueron pasando los años y cada vez me ponían más arriba hasta que al final pues jugaba mucho en punta, me pusieron en banda, media punta, siempre en posiciones más adelantadas de las que yo empecé jugando. ¿Y por qué equipos pasaste? Porque normalmente cada vez que escucho otros podcasts o que veo entrevistas y demás, el fútbol, por así decirlo, formativo, en Cataluña, o sea, hay mucha competitividad, ¿no? O sea, hay muchos equipos que al final acaban compitiendo, no te voy a decir nivel cantera del Barça, ¿no? Pero que hay muchos equipos ahí que al final están peleando. Bueno, como en todos los sitios, ¿no? Ya puedes jugar en Cataluña, en el País Vasco, en Madrid, donde sea, ¿no? Yo creo que al final el fútbol, si hacemos una media de los jugadores que llegan a ser profesionales, es muy pequeña, ¿no? Creo que es muy difícil a llegar a ser profesional. Hay muchos factores que al final, pues bueno, tú puedes ser un gran jugador, puedes tener mucho talento, pero al final, pues bueno, muchos por esa pizca de suerte, pues no llegan a tener esa oportunidad de jugar en la élite y, y es una pena, ¿no? Porque bueno, yo cuando era pequeño había jugado con jugadores que han llegado a jugar en el Barça, en el Español y no han tenido esa pizca de suerte que bueno, que en un partido quizás a lo mejor cuando estás en cadetes juveniles, pues viene un ojeador a verte y le gustas y confía en ti y te lleva para arriba y hay muchos factores, ¿no? Al final es una pena el fútbol porque hoy en día se pueden ver jugadores con muchísimo talento
y acaban sin llegar a nada. Creo que al final el fútbol es lo que tiene, ¿no? ¿Qué es lo que necesita un jugador pues, para poder llegar? Pues aparte de talento, porque tienen que tenerlo, yo diría que siempre, pues bueno, tener esa pizca de suerte que le hace falta a un jugador que para en ese momento dado para poder llegar arriba. Y en tu caso, antes de tocar ya, bueno, esa época en la cantera, bueno, en el filial del Zaragoza, ¿cuáles fueron, por así decirlo, tus, no sé, tus pasos previos a lo que sería el fútbol más profesional o incluso segunda vez? Bueno, mira, es curioso, ¿no? Porque mira, yo cuando llego a Zaragoza, que a la cantera, al filial, yo hacía unos meses, unos 3 o 4 meses atrás, estaba viendo la final que estaba jugando el Zaragoza contra el Real Madrid en Montjuic, que ganó la Copa del Rey en, con goles de Galetti y no sé, no recuerdo quién fue más, si fue Villa o fue Sabio o algo, pero ganó la Copa del Rey y curioso que 4 meses más tarde pues estaba jugando con ellos. Llegué al filial de Benit del Reus, que en el Reus pues bueno me hinché a goles en tercera división, me dieron la oportunidad para jugar en un filial con prácticamente casi con 23 años, que era mi último año pues de sub-23 y bueno, comencé muy bien con el filial, empecé a meter goles y Víctor Muñoz, pues bueno, en un momento complicado en el equipo, porque llegaron a apartar a varios jugadores del primer equipo, entre ellos, pues 2 delanteros, y me dijeron que bueno, que a partir de ese mismo momento iba a empezar con ellos a entrenar y ya me quedaba con ellos hasta final de año. Y como dices de que tenía esa facilidad para meter los goles, ¿no te habían llegado oportunidades antes para ir a segunda B o quizás otro filial antes de eso, como tú dices, de tu último año de sub-23? Sí, fue un año eh, con una decisión importante también, ¿no? Buscaba el dinero, buscaba pues el poder jugar en un filial en un último año, ¿no? Como sub-23. Claro. Fíjate que salgo de tercera división del Reus con 22, me quedaba un año y después de meter tantos goles en el Reus, hacer una promoción para subir a segunda B, pues me vinieron equipos pues ofreciendo bastante dinero de aquella segunda B, pues que había muchos presidentes pues que estaban en construcción, o sea, en la construcción, o sea, presidentes potentes económicamente, ¿no? Pero bueno, la decisión fue importante y tomó la decisión, pues bueno, de jugar un último año sub-23 en el Zaragoza B, que a la postre, pues bueno, al final fue importante, pero fue acertada, ¿no? Porque pude ese mismo año debutar en Primera División. Y ese debut, bueno, jugaste unos pocos partidos, ¿no? Creo en primera división con el Zaragoza. ¿Cómo lo vives desde dentro, no? Porque, como tú dices, venía de ganar la Copa, era un gran Zaragoza, ¿no? Claro, yo llego al filial pues con muchísima ilusión, ¿no? Sobre todo pues que llego a un equipo que acaba de ganar la Copa del Rey, estaba jugando competiciones europeas y ya solamente con poder ir a entrenar yo me conformaba, ¿no? Prácticamente estaba jugando en tercera división, en un equipo regional y verme pues entrenando pues con David Villa, con Galetti, con Sabio, con Movilla, o sea, eran con Milito, eran jugadores pues que yo admiraba y prácticamente 4 meses atrás estaba viéndolo por la tele ganando la Copa del Rey. Ese debut para mí eh, fue muy importante sobre todo porque debuto veo en Barcelona, en Montjuïc, con mis abuelos que habían venido a verme, con mi familia. O sea, al final fue un debut que me hizo muchísima ilusión, pude jugar unos minutos y sentirme jugador de Primera División. Y te veías diciendo, hostia, puedo tener huecos. O sea, hay una delantera, por ejemplo, con Villa y gente como Movilla, Sabio, pero no sé, me veo al nivel de esta gente, aunque sean mis primeros partidos. Sí, al final vas por pasos, ¿no? Yo una vez pues me conformaba al principio cuando llegué al Zaragoza B, me suben, me conformaba solamente con entrenar con ellos, pero claro, al final uno siempre quiere más. Yo siempre he sido pues siempre he querido más en el fútbol, entrenaba con ellos, a las 2 semanas ya quería pues tener minutos, después de tener minutos quería jugar ya titular,
siempre he ido o intentar superarme, ¿no? No conformarme con lo que tenía. Eso pienso que esa mentalidad pues me ha hecho crecer en el fútbol siempre. Nunca me he conformado con lo que tenía, siempre he querido, pues si metía 2 goles quería meter 3, si jugaba 2 partidos, pues al final quería jugar 4. No me conformaba ni habiendo metido pues en mi mejor temporada 18 goles, ¿no? Siempre me quedo con, si hubiera metido estos 2, si hubiera metido estos 3, hubiera llegado a una cifra mucho mejor. Siempre he querido más y eso yo creo que esa mentalidad pues es la que me ha hecho pues mantenerme tanto tiempo en segunda y en primera división. Y después de esa primera temporada en la que debutas y tal, ¿cómo sale, bueno, sale cedido? ¿Tenías otras opciones? ¿Te comentaron de quizás quedarte por pelear el puesto o te dijeron, vete en No, busca de minutos y eso fue lo nosotros te que más seguimos? quizás me molestó, ¿no? Porque, bueno, tenía muchísima ilusión, me preparé muy bien después de acabar esa media temporada en el Zaragoza, me preparé durante todo el verano muy bien, hice toda la pretemporada con el Zaragoza, pude meter goles en pretemporada, fue uno de los máximos goleadores en esa pretemporada, o sea, tenía muchísima ilusión pues por poder empezar una nueva temporada y poder demostrar, ¿no? Que podía estar ahí, que entre los jugadores grandes también me podía hacer un hueco, pero bueno, llegó el último momento, llegó un grandísimo jugador como era Diego Milito y bueno, tenía que salir alguien y era lo más fácil era que me marchara yo, ¿no? Entonces, pues bueno, me presentaron 2 o 3 propuestas de equipos de segunda división y elegí pues el Ciudad de Murcia, ¿no? Que al final fue el equipo que prestó más atención sobre mí, el que me llamó pues para no para convencerme, ¿no? Porque al final, pues bueno, solamente con una llamada y hablar con ellos, pues bueno, ya prácticamente yo quería irme del Zaragoza porque no contaban conmigo y querían que me marchara cedido, pues bueno, fue una decisión importante, ¿no? Tener de entrenador también a Albert Resino, también después de haberle visto tantos años en el Atlético de Madrid y todo esto, pues tenerlo como entrenador también me motivaba mucho. ¿Y cómo viviste esa segunda división, no? Porque realmente ya habías pisado todas las categorías, tercera, segunda vez, incluso debutaste en primera. ¿Te costó o fue fácil? Porque a nivel de cifras te fue bastante bien, por lo menos. Sí, la verdad es que como te digo, ¿no? La mentalidad mía nunca ha sido al final, muchas, a todos los jugadores, ¿no? Se lo digo, es muy importante el tema psicológico, ¿no? Y cómo afrontes tú tu etapa como futbolista. Al final, pues bueno, yo siempre he vivido que nunca me he conformado con lo que tenía, siempre pues jugaba en segunda división y aunque jugara siempre con jugadores grandes, yo quería jugar, no quería estar en el banquillo. Llegué allí pues con la mentalidad de poder hacer una gran temporada, de poder meter muchos goles y poder volver a la primera división, ¿no? Que la había tocado, pero me había quedado con ese regustillo que pienso que a ningún futbolista le gusta, ¿no? El poder tocarla pero no disfrutarla, ¿no? Y yo, pues bueno, en la mentalidad mía era de querer volver a la élite y jugar contra el Barcelona, contra el Madrid, contra equipos que al final pues todo niño quiere jugar. O sea, tú en ese momento te veías que tu nivel realmente era el de primera división ya. Sí, siempre lo he pensado, ¿no? O sea, siempre pues mi mentalidad era de que yo puedo jugar en primera división. ¿Por qué no? No tengo que tenerle miedo a nadie. Era un sinvergüenza dentro del campo, o sea, con todas las letras, o sea, siempre, pues bueno, no, si he tenido que hacer un caño lo he hecho, si he tenido que hacer 3 regates lo he hecho, nunca me ha dado el miedo de poder tener la presión de nadie, al revés, siempre me ha motivado el jugar en grandes estadios, en que la gente pues me pitara o me apoyara en ese momento, ¿no? Siempre, pues bueno, pues mi mentalidad siempre ha sido, creo que muy firme en el objetivo que siempre me he marcado. Y ahora que lo dices, y tú que has trabajado con jugadores luego, ¿crees que se ha perdido un poco ese tipo de jugador como quizá lo eras tú? Es más pícaro, más sinvergüenza, como tú dices. Pero yo creo que es la vida de hoy en día, ¿no? Yo creo que se ha perdido un poco el fútbol en ese sentido, ¿no? El fútbol ha cambiado mucho, cada vez, pues bueno, lo que antes podías hacer una pillería dentro del campo o algo, ahora ya no la puedes hacer porque hay cámaras pues que quizás a lo mejor te lo prohíben o el jugador pues ya no sale tanto a la calle porque tiene otros medios eh, que se quedan en casa. O sea, el fútbol de barrio y el fútbol de callejero creo que cada vez hay más poquito, ¿no? Al final, pues eso se va perdiendo,
el fútbol cada vez es más físico, más de fuerza, más de ser un atleta. Es una pena, ¿no? Porque al final, pues bueno, todo el mundo y los jugadores, al menos yo en particular, me gusta ver un jugador talentoso, ¿no? Un jugador que regatea, un jugador que va para adelante, que es un sinvergüenza dentro del campo, siempre lo he dicho, y, y cada vez, pues bueno, vemos menos eso. ¿Y tenías un ídolo en el que tú te fijase que fuese así, de ese estilo de jugador? ¿Eh? ¿Tú tenías un ídolo que fuese ese tipo de jugador? Bueno, yo siempre, de pequeño, yo se me he fijado siempre en Brian, en Michael Laudrup, o sea, los dos hermanos que siempre, pues bueno, eran hermanos y siempre me fijaba, ¿no? A partir de Laudrup, cuando estaba en el Barça, pues era un jugador que me encantaba porque iba todos los domingos a ver al Barcelona y en el Camp Nou. Y a partir de ahí, pues bueno, por curiosidad me empecé a ver a su hermano, un jugador que era prácticamente igual y disfrutaba de esos jugadores, ¿no? Luego de Luis Figo también creo que era un jugador que era espectacular y me fijaba muchísimo. Jugadores que al final, pues bueno, siempre, pues desde pequeño siempre te fijas más. Y yo en particular, pues bueno, en el tema de Laudrup y Figo, pues siempre han sido jugadores que me han marcado. Y volviendo a lo de antes, ¿cómo te viste en el Ciudad de Murcia ese año cedido? Pues me vi bastante bien. Al principio, pues bueno, cuando llegué tuve unos minutos en Málaga. Siguiente partido, pues bueno, jugamos en casa contra el Castilla y no tengo minutos. Yo creo que eso me encabronó más, ¿no? En el sentido de que yo siempre, pues bueno, siempre he querido jugar. Es que me ha dolido cuando no he jugado, ¿no? Siempre lo he pasado bastante mal, cuando era suplente, cuando no jugaba. Y creo que eso, pues bueno, las primeras jornadas, el llegar allí y me hizo ver un poco la realidad del fútbol, ¿no? Que al final, pues bueno, no estás tú solo y no vienes tú para jugar. O sea, hay tantos compañeros que quieren jugar y están en tu misma situación que al final, pues bueno, la competitividad pues es máxima, ¿no? Cada vez que vas subiendo de categoría, al final el fútbol, que quieras que no, eres egoísta como jugador, porque al final, pues bueno, tienes que mirar también por ti, por tu carrera, por dentro del campo, pues bueno, muchas veces sabes que compañerismo tienes que tener y todo, pero el fútbol es muy egoísta, ¿no? Y al final, pues bueno, tiene cosas que cada vez que vas subiendo en más categorías, pues vas viendo la realidad del fútbol que a veces pues no todo es tan bonito como reluce, ¿no? Y aún así, igualmente acabas haciendo un buen año, ¿no? Para ti personalmente. Sí, termino, pues bueno, creo que no sé si recuerdo mal, pero hago 7 o 8 goles Mm. para un extremo, pues bueno, son unas cifras que están bastante bien. O sea, normalmente pues un jugador en banda pues siempre tiene que hacer sus 5, 6, 7 goles. Me parece que hice 8, creo que no recuerdo bien, ¿eh? Pero creo que eran Sí, por unas ahí, por ahí. cifras que bueno, juego bastante y tengo la oportunidad, pues bueno, de irme al Hércules. El Hércules pues habla con el Zaragoza, que al final, pues bueno, no sé en qué acuerdo llegan entre ellos, pero bueno, firmó en el Hércules que en ese entonces pues estaba director deportivo Subirats, que estaba Javier Subirats, que estaba en el Valencia y era un buen director deportivo y hacen un gran equipo en el Hércules y bueno, el proyecto me gusta mucho. O sea, fuiste cedido. Era No, propiedad del Zaragoza. ya me voy Ah, libre. vale. Me voy libre. No sé si el Hércules pues paga algo de dinero al Zaragoza y me voy Vale. libre al Hércules. Y firmo por 3 años allí, ¿no? Pero con jugadores también, pues con un proyecto muy bueno para subir a Primera División. Con Tote, con De Los Santos, con Calandria. O sea, con jugadores que decías, hostias, este equipo no puede fallar, ¿no? Para subir a Primera División. El tema, bueno, recalas en un equipo mítico, pero si no recuerdo mal, el Hércules estaba en segunda B, ¿no? ¿Puede ser? No, no, Segunda División, segunda. Es en la segunda división, vale, claro, claro. Segunda y bueno, con un proyecto muy bueno y muy fuerte para poder ascender. Claro, y una vez que ya llegaste al Hércules, ¿te viste igual de bien o también costó un poco al principio quizás como en Ciudad de Murcia? Bueno, yo creo que bueno, al final habían muchos míticos, ¿no? Le puedo llamar la palabra, ¿no? Al final, pues bueno, si tú tienes en la misma posición a Farinós y a Tote, pues al final el entrenador, pues ¿por quién opta, no? Al principio, ¿no? Pues al final, pues bueno, tienes jugadores por delante que tienen un talento de la hostia, vienen de jugar en primera división
y bueno, al final fue bueno, diría que unos 7, 8 meses complicado, ¿no? Llego a jugar titular unos cuantos partidos, pero bueno, con Bordalás. Y, y bueno, al final, pues bueno, destituyen a Bordalás y viene un entrenador, pues bueno, que tengo que volver a comenzar desde el principio, ¿no? Vuelve a poner a su equipo, normalmente pues con jugadores pues más con nombre y, y sigo sin jugar. O sea, ahí a partir de ahí, pues bueno, me planteé ya el poder salir en el mercado de invierno y tengo, pues bueno, entre ellas una propuesta del Rayo Vallecano para irme cedido, cosa que me motivó muchísimo, ¿no? Al final, pues bueno, vino Jesús Fraile, una persona de aquí del Rayo Vallecano, a buscarme a Alicante, fuimos a comer, me dijo que bueno, que la familia Ruiz Mateos quería que me marchara para allá, que me habían visto jugar muchos partidos, que estaba Pepe Mel de entrenador y que me querían aquí. Claro, ahí sí que era ya segunda B, ¿no? Ahí era bajar una categoría. Claro, ahí sí que me había confundido. ¿Cómo, cómo llegaste a tomar esa decisión? Porque imagino que sería difícil, ¿no? O sea, ya habías tocado primera división, 2 años en segunda. Sí, aparte por ser el Rayo Vallecano, porque al final, pues bueno, era otros de los que yo veía en televisión, muchos partidos del Rayo en primera división, cómo la pelota golpeaba en la pared, regresaba. Era algo que, bueno, que me hacía ilusión. También eh, no, no arriesgaba nada, porque al final, pues bueno, me iba cedido y en verano pues volvía otra vez al Hércules, una nueva temporada. Entonces, pues bueno, creo que era una decisión, entre comillas, pues buena, porque me iba para jugar y luego regresar otra vez al Hércules. Y bueno, yo cada vez que leo algo sobre ti, que veo un vídeo tuyo o en tus redes sociales, en Vallecas te guardan un cariño increíble. Seguramente los jugadores que más cariño te tengan allí. ¿Cómo se vive el barrio? Yo creo que fue mutuo, ¿no? El llegar en segunda B al Rayo, para mí fue como un feeling especial, ¿no? Creo que no había sentido nunca nada por otro club. El poder llegar a un estadio donde ya el primer día que lo piso me sentí como en casa, un club de barrio, un club donde me sentía bien, el poder luego ver y poder ayudar de la manera que siempre he intentado ayudar al máximo al Rayo Vallecano, el poder estar en el Rayo era bonito, era bonito, era especial, era algo que, bueno, que te hacen sentir como en casa, te hacen tener unos valores pues que al final pues te sientes muy identificado y me lo pasé muy bien. La verdad es que ese año o esos 6 meses que pude venir para aquí, supe que estar en mi casa y bueno, después del primer, diría, pues no alcanzado ascenso en Eibar, pues que al final pues no lo pudimos lograr y ver las lágrimas de tanta gente que habían venido a vernos, pues me hizo sentirme pues Deuda, ¿no? Por así decirlo. identificado con el club y poder regresar cuanto antes, pues para poder al siguiente año poder ayudar al club a volver a una división profesional. ¿Y en el Hércules no te pusieron ninguna pega luego para marcharte de nuevo al Rayo? Sí, muchísimas, porque al final, pues bueno, yo regreso de aquí, estoy 5 o 6 meses en el Hércules, el presidente pues estaba Ortiz, que pues bueno, me tenía mucho cariño y nunca, y siempre había confiado en mí, no quería que me marchara y tuve que estar pues 5 meses más allí, pero bueno, al final dejé de jugar porque eh, en prensa pues ya se había filtrado pues que al final pues quería jugar en el Rayo, que no quería jugar en el Hércules, que mi cabeza estaba aquí en Madrid y bueno, al final dejé de jugar allí hasta que llegó enero y pude, pues bueno, al final volver y regresar a mi amado Rayo. O sea, tú desde un primer momento tenías claro que tú no querías volver a jugar en el Hércules. Tú querías irte al Rayo. No era el sentido de no querer jugar en el Hércules, ¿no? Lo que pasa que mi pensamiento siempre ha sido pues regresar al Rayo y mi cabeza estaba aquí, o sea, todo lo que fuera a jugar allí, pues bueno, no estaba
no estaba feliz allí, quería volver aquí porque era mi deseo y mis ganas de poder volver a vestirme la franja eran máximas, ¿no? Y al final, pues bueno, con mucho esfuerzo, pues me dejaron otra vez volver a venir cedido. Hombre, y son varias etapas, pero yo creo que seguramente el primer momento más bonito que viviste allí fue ese ascenso a primera, ¿no? ¿Cómo fue en el barrio? Bueno, si te digo la verdad, creo que fue más, bueno, o si no a la par, pero fue muy bonito el poder ascender a segunda división. Ah, bueno, claro. El poderle quitar a toda esa gente, pues esos años en segunda B, ¿no? Que tanto han sufrido, que no se merecían nunca estar en esa categoría y el luchar, porque es una categoría muy dura y muy difícil. El poder regresar a segunda división se vivió como nunca podía haberlo vivido en el barrio. O sea, fuimos con el autocar desde el estadio hasta la fuente, que es que no había visto, vamos, tanta gente en la calle animándonos y dando las gracias y fue muy bonito. El año del ascenso de segunda B a segunda creo que lo vivimos muy especial. No te digo que el de segunda a primera no fuera especial, ¿no? Porque también fue muy bonito y por las circunstancias de estar tanto tiempo pues con muchos problemas y poder ascender pues también fue especial, pero me quedo con el ascenso de segunda a primera, que eso fue muy, muy especial para mí. Bueno, es que ya se ha visto, ¿no? O sea, cada cosa que sale del Rayo Vallecano este año con la clasificación a la Conference, antes de jugar incluso la previa, ya salieron con el autocar también por todo el barrio y la gente volviéndose loca, invasión de campo. No me puedo imaginar lo que son esos ascensos, claro. Los ascensos son muy bonitos, ¿no? Y cuando lo vives de cerca, pues porque el Rayo Vallecano, pues bueno, es al final un equipo muy diferente al resto. Yo creo que todo es la cercanía, ¿no? Con el aficionado, eh, tenemos como una conexión muy especial, ¿no? Cosa que hoy en día, pues se ha perdido un poquito, quizás a lo mejor porque hoy en día a lo mejor hay pues muchos más problemas que antes a lo mejor no había, ni había pues esa cercanía muy buena. Y, y la verdad es que pues yo todo lo que he vivido aquí en el Rayo Vallecano, pues bueno, siempre ha sido especial, ¿no? Y la gente pues me lo ha devuelto con muchísimo cariño siempre. ¿De qué manera podría explicar esos valores a alguien que quizá diga, vale, sí, siempre escucho eso, pero no sé a qué se refieren desde dentro? Bueno, al final, ¿qué te pide, por ejemplo, el aficionado al Rayo Vallecano, ¿no? Al final, tú juegas en el Real Madrid, por ejemplo, tú juegas en el Rayo Vallecano, ahí en el Real Madrid, y no vas a tener nunca esa cercanía. Sí que es verdad que es mucho más complicado, te he puesto a lo mejor quizás un ejemplo muy alto, pero nunca va a tener esa cercanía con el aficionado, ni vas a tener unos valores que quizás, ¿qué se diferencia el Rayo? Pues al final, el poder, el aficionado al Rayo no te va a pedir nunca, eh, o te van a decir cosas por haber perdido un partido, nunca, jamás. Tú puedes perder un partido y la afición del Rayo te va a animar y van a estar contigo hasta el último momento. Lo que sí que te va a pedir es compromiso siempre, el poder estar ahí con la gente, que des todo en el campo, que oye, no pasa nada. Hay una cercanía con el aficionado y con el jugador, que siempre, pues bueno, siempre que han habido problemas, nos hemos juntado todos y hemos intentado pues ayudar en cierta medida a un aficionado pues que lo está pasando mal. Eh, Creo que bueno, es algo que todos los jugadores que llegan al Rayo Vallecano, todos esos, pues bueno, pueden ver esa cercanía, ¿no? Con la afición y con el club. Tú llegaste a pillar esa época, porque tú llegaste con los Ruiz Mateos, ¿no? ¿Todavía? ¿Llegaste a pillar alguno de esos problemas de impagos que también se han comentado en varias ocasiones y demás? Sí, yo lo viví ya la temporada anterior, ¿no? Estamos en segunda división y pudimos, pues bueno, el poder ver que, bueno, que estaban habiendo problemas en las empresas de los Ruiz Mateos y empezaron, pues bueno, esa temporada en segunda división a dejar de pagar, ¿no? Que habían jugadores, pues bueno, que se le estaban pagando a unos jugadores, a otros jugadores no estaban pagando, habían empezado los problemas. No le dimos mucha importancia, comenzó la siguiente temporada en segunda división y,
y seguíamos con lo mismo, ¿no? Oyendo pues muchos rumores que las empresas pues que había muchos proveedores que no estaban recibiendo el dinero y también pues bueno, empezamos a sufrir los impagos. O sea, empezó la temporada prácticamente pues en agosto, septiembre y cobramos pues un mes o un mes y medio de los siguientes 10. Al final, pues bueno, era casi un año prácticamente sin cobrar. Pues imagínate, pues al final, pues cómo afrontas todo eso, ¿no? Al final, mm, te digo que eso nos unió muchísimo más, porque hubieron muchos problemas durante la temporada de jugadores pues que al final pues necesitaban pagar sus hipotecas, algunos jugadores pues les quitaban los coches. Creo que bueno, que eso es lo que nos hizo unirnos más como plantilla. La afición en ese momento nos ayudó en todo lo que en todo lo que pudo y pudimos seguir adelante, ¿no? Hubo momentos muy tensos en los que ahora recuerdo y bueno, te emocionan muchas veces, ¿no? Porque al final, pues bueno, siempre son momentos que al final, pues ver sufrir a un compañero que has estado tanto tiempo duele, la verdad es que duele. Y aún así, como dice, que os unió más, que incluso pasando por todo eso, acabáis ascendiendo. O sea, el vestuario, no sé cómo vive eso. Sí, al final, pues bueno, yo creo que toda esa unión y toda esa fuerza que pudimos sacar hacia adelante y todo esto fue como ser unos superhéroes, ¿no? Que sacan la fuerza de donde no las hay, te intentas evadir de todos los problemas que puedas llegar a tener y dar todas las fuerzas pues para poder lograr el objetivo, ¿no? Que era subir a primera división, pues para que el club se mantuviera estable, que pudiera seguir creciendo y que todos esos problemas que pudiéramos tener, pues que se solucionaran cuanto antes, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, la verdad es que pudimos lograr eso, pudimos celebrarlo con toda la afición, estar con las familias, o sea, fue, fue duro y bonito a la vez. Y Un año que queda marcado. después de tantos años, volviste a primera. O sea, ya te pudiste sentar como un jugador en primera, que luego te comentaré la que imagino que pienso que es tu mejor temporada, ¿no? Pero ¿cómo te viste en tu regreso a primera? Bueno, con muchísimas ganas, ¿no? Al principio, pues bueno, llegas a un equipo en primera división al que amas, que vas a jugar con ellos, eh, que sabes bueno, que vas a jugar mucho porque al final, pues, el entrenador cuenta contigo. Bonito, muy bonito. Fue un año muy bonito donde prácticamente no nos metemos en descenso casi en ninguna jornada. Al final, pues bueno, tenemos entre medias muchas lesiones, pues que si no recuerdo mal, Javi Fuego, Armenteros, em, algún central que teníamos también, no sé si Arribas también se lesionó, o sea, Michu también estaba tocado. Perdimos muchos jugadores, entramos en una racha muy negativa y nos vimos, pues bueno, en la última jornada contra el Granada, jugando de tú a tú, que quien perdiera, pues prácticamente podía descender. Nosotros dependíamos de nosotros, que era ganar el partido, y al final, pues bueno, por fortuna, pudimos meter un gol en el 92, 93 y poder salvarnos los dos, ¿no? Porque el Atlético de Madrid había metido gol en Villarreal y pudimos salvarnos, que también fue, pues bueno, como un ascenso. Bueno, y coméntame un poco, no te digo que me narre la jugada, pero vaya, de hecho yo el primer contacto que tengo contigo es de un vídeo que hago del tamudazo, porque no sé, a mí algo que me marcó mucho de pequeño, que me voy a acordar siempre, ¿no? De verlo incluso en el día después, luego en Movistar y demás. Como la jugada que casi empieza contigo, ¿cómo se vive eso? Porque el estadio se estaba cayendo encima. Yo creo que saqué toda la rabia, ¿no? La rabia y entre tristeza por antes del córner que miraba a la gente y veía pues que muchas caras pues prácticamente cabizbajos, casi llorando, mucha gente. Saqué la rabia, ¿no? Sabía que era la última jugada del partido, saco el córner,
la pelota, pues bueno, sale rechazada, vuelvo a coger el rebote porque me lo pasan y sabía que tenía que terminar esa jugada, ¿no? Hago un regate ahí que me voy para el centro y con toda la rabia pues pude golpear, ¿no? Ahí pues bueno, hubo una base de rebotes que bueno, que al final pues entre Michu que pega al larguero y Tamudo que estaba de cazagoles ahí, pues bueno, nos dan esa salvación que fue gloriosa, gloriosa. O sea, fue un cúmulo de emociones y un cúmulo de cosas ahí, de sacar toda esa rabia de dentro y bueno, fue un día pues que se sufrió mucho, pero al final otra vez, pues bueno, se consigue algo que meritorio pues para el club, ¿no? El poder mantenerse otro año más en primera división y poder seguir disfrutando de la mejor liga que cuando estás ahí, pues bueno, es muy bonito. ¿Y en ese momento te lo podías creer o es como muchos que dicen de yo estaba en shock? O sea, yo vi el mundo pasar, pero yo estaba parado durante unos segundos. Yo no me lo creía, la verdad es que no me lo creía, miraba para todos los lados, vamos, que no levantara, no quería mirar a línea por si había levantado la bandera, veía a toda la gente dentro del campo, quería que se acabara el partido cuanto antes, ¿no? Que pitara el árbitro, que terminara y acabar de creérmelo, ¿no? Porque fue una semana bastante dura, ¿eh? Aunque tuviera el convencimiento de que íbamos a ganar. Después el partido se complicó mucho, tuvieron ellos bastantes ocasiones para poder meter, incluso dieron un larguero. Creo que fue un partido que yo creo que por los nervios no sacamos lo mejor de nosotros y, pudimos haber sufrido ese partido. Bueno, y finalmente se permanecéis de esa manera tan histórica, heroica, y justo el año siguiente, el que yo imagino, pienso, que es tu mejor año, ¿no? Tu prime, como se suele decir, en el que metes 18 goles en primera división. Tú sentías que volabas, imagino, ¿no? En primera. Fue un año soñado, o sea, ni mis mejores sueños, no podía imaginarme que pudiera meter 18 goles, ¿no? Comenzó la pretemporada muy dura con Paco Gémez, una pretemporada que nunca había hecho una pretemporada tan fuerte, tan dura. eh, y después en los partidos pues se veía, ¿no? Que lo que quería de mí es que, que jugara mucho más arriba, que estuviera más cerquita del área, que presionara arriba, que no mirara nunca para atrás. Él nunca quería mirar para atrás y que el jugador pues estuviera defendiendo, que siempre quería un equipo y aparte era un entrenador muy ganador, ¿no? Creo que si metíamos 2 goles quería que metiéramos 3, 4, 5. Era un entrenador que no se casaba con nadie, que te exprimía al máximo y eso hizo, pues bueno, que el equipo cada vez pues jugara muy buen fútbol, que arriesgáramos más, pero a la vez, pues bueno, que fuéramos un equipo, pues, ¿cómo te diría, no? Al final éramos un equipo desordenado, un equipo que quizás a lo mejor del desorden que teníamos dentro del campo, pues hacíamos la ventaja sobre el resto, teníamos siempre superioridad en muchos aspectos del juego y en muchas partes del campo. Y eso, pues bueno, hacía que los equipos contrarios pues tuvieran o que contra nosotros lo pasaran bastante mal. Dominamos en muchísimos partidos, eh, crecimos como equipo, dimos ese paso que no lo habíamos tenido el año anterior y en primera división creo que dimos ese paso para crecer y para, mm, para ser un equipo pues que al final pues que muchos equipos temieran. ¿Y cómo era Paco Gémez en el día a día? Pues se comenta como un personaje, ¿no? De que su estilo se odia o se ama, ¿no? Pero en el día a día, a mí me da mucha curiosidad como persona. Mira, como tipo es un 10, o sea, como tipo, como persona, o sea, es un tío que es espectacular, o sea, yo solo puedo decir cosas buenas de Paco porque como persona siempre me ha demostrado ser un tipo honesto y un tipo que siempre te va de cara. Eso es muy importante y en el mundo del fútbol, pues poquitas personas, cada vez menos creo que son así. Y como entrenador, pues bueno, muy duro, ¿no? Es un tipo que, como te digo, no se casa con nadie. Si te tiene que decir algo, has hecho alguna cosa mal, pues va a estar encima tuyo y te lo va a decir pues de una manera que espabiles.
Y eso, pues bueno, es un tipo, un entrenador un poco sargento en ese sentido, que al final, pues bueno, tiene unas normas dentro del equipo que tienes que respetar, y si al final no las respetas, pues las vas a pagar, ¿no? De alguna manera u otra, o te va a meter unas multas que al final pues se te van a quitar las ganas de volverlas a hacer, y si no, pues no jugarás. Estarás en el banquillo y cuando aprendas eso, pues empezará. Yo creo que eso, pues bueno, hizo que el equipo tuviera un orden, disciplina y, y no se relajara en ningún momento. El equipo siempre quería más y dimos el máximo ese año. Y después de un año tan bueno tuyo a nivel personal, imagino que te quemaría el teléfono, ¿no? A llamada después de un año tan bueno. Sí, tuve pues muchísimas ofertas, o sea, no te voy a engañar, o sea, de todos los sitios, o sea, fue un año, un verano, pues que al final, pues, em, importante, ¿no? Ten en cuenta que yo, pues tengo 32 años, es una decisión importante en mi carrera, al final, pues, tengo que mirar también el tema económico y, y bueno, tengo ofertas pues de todos los sitios, ¿eh? O sea, desde Arabia hasta Estados Unidos, China, de todos los sitios. Y, y bueno, el Rayo, como era previsible, pues bueno, no me llegaba ni a una cuarta parte de lo que me podían ofrecer, tampoco me compensaban pues en años, porque quizás a lo mejor, pues si, oye, no te lo puedo pagar en 3 años, pero te lo pago en 6, pues quizás digo, bueno, pues acabo mi carrera muy tardía, que al final, pues bueno, acabé muy tardía, que podía haber llegado hasta esos años, pero el club, pues bueno, no se la jugó en tantos años, ¿no? Hacia mí en poder jugar. Y no me tomó tuve que tomar otra decisión no quería marcharme de España, porque al final, pues bueno, después de haber hecho 18 goles, pues el marcharme fuera y eso, pues no me apetecía, quería seguir jugando en la liga. Y el Granada, pues bueno, hizo una oferta económica muy buena, me daba 3 años encima, pues bueno, tenía que tomar esa decisión y me fui a Granada. ¿Y cómo calificas tu etapa en el Granada? Son 2 temporadas y media, ¿no? Más o menos. Bueno, fueron por momentos. La primera temporada la tacho de buena porque, pues bueno, hicimos un buen equipo, tuvimos de entrenador a Alcaraz, no nos metimos ninguna jornada en descenso, que creo que fue un año bueno, un equipo majo. La verdad es que el Granada tiene unas instalaciones que son muy buenas, y la tacho de buena. Después, pues bueno, el segundo año allí, eh, cambian, pues viene Caparrós, y creo que bueno, que su juego, su manera de ver el fútbol y eso, pues no me ayudó mucho, ¿no? Al final yo necesitaba pues el estar cerquita del área, el pues aprovechar pues mi disparo, mis últimos metros, y el tener que recorrer pues tantísimos metros hacia la portería, porque al final tenía que defender mucho, pues eso no me ayudó. Creo que después de esa temporada, pues bueno, van dando tumbos los entrenadores, van tomando ideas contradictorias, y creo que no fue un año bueno, pero logramos la salvación, que al final era lo más importante para el club. O sea, y puedes decir que no sé si te decepcionó, pero que esperabas más de ti o del equipo esos años que están en Granada. Bueno, ese último año. Bueno, el segundo año esperaba más del club, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo muy buena relación con el que era presidente, con Quique Pina, y con Juan Carlos Cordero, que era el director deportivo. Tenía muy buena relación con ellos. Esperaba más a nivel futbolístico, ¿no? Creo que teníamos muy buena, una plantilla muy buena y para hacer una gran temporada, pero al final, pues bueno, un sistema de juego, una mentalidad de equipo y todo esto, pues se basan en diferentes maneras, ¿no? Si tú tienes un equipo que quizás, para mi manera de ver el fútbol y mi parecer, ¿no? Si al final tienes una plantilla con jugadores de talento y jugadores, pues físicamente que están bien, pero no son tan potentes, em, jugar un poquito más ofensivo, jugar un poquito más cerca del área, pues ayudaría un poquito más para ganar partidos, o al menos para acercarse, ¿no? Una mentalidad un poquito más ganadora, ¿no? Para mi manera de ver el fútbol, cuando tú comienzas un partido de fútbol, el pensar
cómo juega el rival y cómo tienes que defender al rival, pues creo que ya empiezas un partido eh, prácticamente perdiendo. Al menos en mentalidad, siempre me refiero, ¿no? Y eso, pues bueno, a mí, tanto a mí como a compañeros, pues no ayudó. En ese sentido no ayudó. Y por eso, pues fue un año quizás a lo mejor complicado, que al final logramos la salvación, pero fue un año, pues que al final, pues que el futbolista no disfruta de la manera que tiene que disfrutar. ¿Y tú tenías pensado ya salir después o pensabas terminar también la siguiente temporada allí en Granada? Bueno, ese año tuve ofertas de fuera para marcharme, pero el poder seguir en primera división era lo que más me motivaba, ¿no? Pensaba que las cosas, pues bueno, iban a mejorar un poquito el tercer año, pero bueno, continuaron un poquito más de la misma manera que terminó el segundo, ¿no? Y, y bueno, prácticamente, pues bueno, ya con 6 o 7 jornadas en primera división, pues bueno, mi mentalidad ya era poder llegar a diciembre y poder salir. Poder salir en ese momento, pues bueno, en diciembre, noviembre, diciembre me llama Felipe Miñambres, que estaba en el Rayo, y me dice de volver al Rayo. O sea, una vez me plantean eso, creo que bueno, que eso fue como aire fresco en mi cabeza, el poder regresar al Rayo Vallecano, el poder ayudar ahí otra vez. Creo que bueno, que fue otra vez, pues bueno, revivir momentos y hablar con personas pues que había perdido un poquito el contacto y que podía volver a retomar y que podía volver a estar ahí otra vez en la élite, pues jugando con la camiseta con la que más he disfrutado, ¿no? Y con la que más cosas he podido ganar. Aunque estás ya poco tiempo, ¿no? En esa tercera etapa, por así decirlo, en el Rayo. ¿Qué pasó para que no sé, quizás te retirases ahí en el Rayo? No, llegué al Rayo y bueno, a las 3 semanas voy a golpear un balón, cosa que prácticamente nunca había tenido prácticamente lesiones. Había tenido mi primera lesión, la tuve con 33 años, mi primera lesión. Eh, Después tengo otra lesión de lo mismo, pero en la otra pierna, o sea, llego a tener dos, con 33 y 34 años, prácticamente pues en los isquiotibiales que bueno, que empecé a sufrir. Y llegar al Rayo Vallecano, bueno, en un entrenamiento pues voy a golpear un balón, me tuerzo un poquito el tobillo y bueno, los médicos pues tardaron un poquito en resolver qué era lo que tenía, ¿no? Porque no acababa de recuperarme, tenía un edema óseo que al final pues eso solo se curaba con reposo y estuve pues prácticamente los 4 meses de final de temporada fuera del equipo. ¿Y qué se te pasaba por la cabeza en ese momento? Porque claro, nunca habéis tenido lesiones, ahora tanta recuperación, 33, 34 años, como tú decías. Bueno, más rabia. Rabia sobre todo porque bueno, no pude ayudar al equipo, el equipo pues descendió a segunda división y pasándolo bastante mal, ¿no? Porque al final, pues bueno, con tantas lesiones y al final pues que la suerte pues que no la teníamos de cara en los últimos partidos, pues al final hizo que descendiéramos, ¿no? Cosa que sufrí por todo, por todo lo alto, ¿no? Y volver a bajar a segunda división otra vez fue como empezar otra vez, pues, a intentar lograr algo que es difícil, ¿no? El poder volver a subir de segunda a primera. Claro, y ya después de esa temporada, tú ya tenías en tu cabeza quizás la idea de o ver con buenos ojos el salir fuera de España ya. O sea, desde un primer momento. No, una vez descendemos a segunda división, digo, bueno, creo que podemos volver a repetir esa hazaña, ¿no? De volver a subir al siguiente año. Em, bueno, por circunstancias, pues no empezamos muy bien, ¿no? Porque había tenido pues un entrenador que quizás a lo mejor pues no tenía o había tenido muchos problemas con él durante bastantes etapas y no comenzamos bien y bueno, estoy pues un poquito apartado fuera del equipo, después comienzo a entrar, después juego titular, eh, ahí vi que, pues bueno, que mi etapa en el Rayo había terminado, ¿no? Había que tomar otras decisiones. Llega diciembre, tenía varias ofertas encima de la mesa para marcharme pues a Chipre a jugar
y lo mejor para el club y para mí pues era marchar, ¿no? Porque yo no iba a jugar, al final iba a estar ahí pues en un equipo donde yo pues siempre he querido jugar y siempre iba a sufrir muchísimo y antes de sufrir y pasarlo mal y no beneficiar pues a nada, a nadie, pues era mejor el poder marcharme a jugar al extranjero y empezar a vivir experiencia, ¿no? Los últimos años que me quedaban. ¿A qué equipo de Chipre te fuiste? Fui a la El Limassol. ¿Y cómo es el fútbol de allí? Bueno, sobre todo en comparación con el de España, claro. Fue un poquito de decepción, ¿no? El fútbol de allí, creo que cuando llegué allí, pues me voy a un club que como afición es muy radical, tienen muchos aficionados. Llego allí el día del derbi, donde el campo está a reventar, o sea, algo muy bonito. Pero después sí que es verdad que una vez pasado el derbi, pues ibas a campos donde quizás habían 200 personas, 500, no había gente en los estadios, hasta que no jugáramos con un equipo quizás a lo mejor como el Apoel o algún equipo un poquito más con más prestigio, pues fue algo que me motivó por la experiencia de jugar en otra liga, pero no me motivaba el jugar pues después de haber vivido lo que he vivido en España, pues jugar pues con 80 personas en un campo. Claro, y además luego tendrías ofertas ya. Lo que he visto siempre es una vez que sales de España, ya el mercado como que se te abre bastante más, ¿no? De Europa. Sí, En este caso el termino tuyo. en Chipre y bueno, me sale la oportunidad de jugar en Grecia, donde quería también pues vivir el campeonato griego, cómo era el campeonato griego, todo, y me marcho allí a jugar otro año donde me voy a un equipo recién ascendido a Primera División, que tenía un compañero ahí pues que me animó a que fuera con él a jugar allí y todo esto, y bueno, lo viví pues con mucha ilusión, ¿no? Porque al final, pues bueno, era un equipo recién ascendido donde teníamos que lograr el objetivo de la salvación y ahí sí, pues sí que es verdad que disfruté bastante, ¿no? Porque fue un club donde era un equipo de pueblo, donde tenía muchísima ilusión pues para poder competir contra Olympiacos, contra ECA de Atenas, contra PAOK y bueno, vivimos un año bonito donde no nos metimos nunca en descenso tampoco y pudimos lograr una salvación que para el club era histórica. Y oye, al final estuviste, creo, varios años en el equipo. O sea, te gustó realmente, ¿no? Sí, me gustó el campeonato porque al final, pues bueno, vas a campos donde se viven unos ambientes pues importantes, donde quizás a lo mejor lo que está prohibido en España allí no está prohibido y vives, pues bueno, que hay campos que dices, hostias, parece que se está quemando entero el campo, ¿no? Cosas que aquí, Prohibido pues como bueno, que. si pasara aquí en España, pues habría, vamos, una sanción importante para el club. O sea, allí la afición se vuelve completamente loca, ¿no? Con el equipo. Sí, a ver, nosotros en el equipo donde yo estaba, pues tampoco se podían volver tan locas porque al final, pues bueno, no eran radicales, donde era un equipo de pueblo que tenía quizás a lo mejor 5.000 aficionados pero sí que íbamos a campos que quizás a lo mejor tenían 30.000 o 40.000 y hostia, sí son radicales, ¿eh? Son gente pues que, bueno, que si echamos la vista atrás y vemos fútbol a lo mejor de hace 25 años atrás en el fútbol y veíamos pues quizás en el campo del Barça a los Boys ¿no? Y yo a los ultras del Madrid y todo esto, y veías como bengalas y pues allí todavía se vive eso. Y en tantos años, ¿vives alguna experiencia así surrealista? Pues sí, recuerdo, pues bueno, jugar contra Panathinaikos en el campo del Panathinaikos y ir ganando 0-1, habíamos ganado en casa 4-1 y era la vuelta de copa y bueno, estaban bastante cabreados, ¿no? Pero eso, pues que fui a tirar un córner, vinieron dos aficionados así que venían y eso, y me dio por levantar un poquito así el brazo y de hacer una tontería y tener casi que marcharnos del campo, ¿no? Porque Madre mía. empezaron a saltar y la propia, para que te hagas una idea, la propia seguridad de allí son los propios ultras del equipo, ¿sabes? Entonces, pues bueno,
tienes que tener mucho cuidado porque allí, pues bueno, el aficionado ultra pues manda bastante, tiene bastante poder dentro de los equipos y eso, pues bueno, que quieras o que no es un peligro para el fútbol. ¿Y cuál es la principal diferencia que puede tener con el fútbol español, por ejemplo? Bueno, yo diferenciando quizás a lo mejor a nivel futbolístico hablar, ¿no? Sí, bueno, en general, en el día a día, incluso en el vestuario. Bueno, yo creo que ellos están, pero la vida en general, ¿eh? La vida en general en Grecia creo que son muy suyos. El problema viene es que son muy suyos, son muy y no dejan, tanto el país como en el fútbol no dejan crecer. ¿Por qué? Porque son tanto a sus costumbres que es que nunca van a llegar a ser como quizás en Europa, pues que en España pues íbamos avanzando en cultura, en todo. Allí, pues bueno, son gente más cerrada, muy buenas personas, por cierto, pero son muy tradicionales a lo suyo. Entonces, pues bueno, y en el fútbol igual, o sea, todo lo que puedas ver aquí en España, pues, o lo que vayas a ver en Grecia es como hace 30 años en España. O sea, te imaginas el fútbol hace 30 años aquí, lo vas a tener en Grecia, pero en su vida cotidiana, ¿eh? Su vida cotidiana lo vas a ver como si fuera España hace 30 años. Y después de tantos años en Grecia, que no sé si te imaginabas retirarte allí ya en ese momento, incluso alguna temporada más en el mismo equipo, ¿cómo surge el destino tan exótico de que toca después? Bueno, siempre han sido pues al final, pues por gente que te ha animado a ir, ¿no? Al final, pues bueno, tenía otro amigo que una vez terminada la segunda etapa en Grecia, el segundo año, hacemos un buen año, ese sí que fue un buen año donde el equipo pues se mete sexto o séptimo en la clasificación, hacemos un buen año y, y tanto él como el director deportivo que estaba en aquel entonces pues me llaman y quieren pues que me vaya para allá a jugar. En cierta medida pues bueno, me apetecía y no me apetecía, ¿no? Porque se podía continuar pues otro año más en Grecia en el mismo equipo y estaba bien, pero bueno, me animaron a cambiar, me empezaron a enseñar pues vídeos, fotos, dónde íbamos a vivir, todo, y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vámonos para allí, vamos a tomar una nueva aventura y me fui para allá y otra decisión súper acertada, ¿no? Donde son gente increíble, o sea, la gente que nos trató allí, los indios, pues creo que es gente pues que estuvieron día y noche pendiente de nosotros, que no nos faltara nada. La liga espectacular, o sea, la preparación de la Superliga allí es increíble, o sea, todo lo que te puedes imaginar es poco. O sea, es algo que está muy bien para un futbolista que quiere ir a probar la liga. No sé, como es tan diferente la cultura y la tradición, ¿cómo era tu día a día allí, tanto de fútbol como de la vida en general? Pero ten en cuenta que nosotros vivíamos en una residencia, todos los futbolistas. Nosotros vivíamos en un complejo donde tú tenías pues gimnasio, piscina, tenías hasta incluso un campo de golf, eh, todo, tenías todo ahí. Tenías restaurantes así al lado para tomar algo, si querías no salías de ahí. Tenías o sea, tu día a día si querías, pero claro, al final nosotros nos gustaba pues a lo mejor ir a salir y tomar un café por la ciudad y todo esto, pero nosotros era levantarnos por la mañana, el desayunar, entrenamiento, ir un rato a la piscina ahí en el complejo, por la tarde empezar con un poquito de gimnasio y sobre las 7 8 de la tarde pues el poder ir a tomar algo por ahí, algún café, algún centro comercial, ¿sabes? Siempre era pues una rutina muy... También cuando teníamos que ir a jugar pues fuera a otra ciudad, necesitábamos 3 días. O sea, al final de trayecto en autocar teníamos 2 horas, llegabas al aeropuerto, tenías que coger un vuelo hasta Delhi, que teníamos pues otras 2 horas, y luego quizás si no te ha tocado Goa, pues desde Delhi a Goa tenías pues otras 5 horas, 6 horas. O Entonces sea, eran trayectos tan largos que necesitabas 3 días de viaje. ¿y cómo es la liga india? Bueno, ¿cómo es el fútbol indio?
El nivel indio son gente que pues que pelea mucho, son gente pues que les gusta el fútbol mucho, pero tácticamente pues bueno, no dan el nivel o no, no les han enseñado cómo se tienen que colocar y entonces pierden mucho en ese sentido, ¿no? Al final el nivel lo ponen los extranjeros que firma cada equipo. Cada equipo puede firmar 5 o 6 extranjeros, no sé si lo han bajado ahora un poco, pero el nivel, pues bueno, tienes tus extranjeros que son los que intentan hacer mejor al resto. Y no sé, ¿hay alguna historia así que fuese muy chocante para ti en partido, en entrenamiento, no sé, en día a No, a día mí en el me llamó la equipo? atención, para que te hagas una idea, me llamó la atención un partido contra Bengaluru, que nosotros jugábamos en nuestro estadio, y el Bengaluru pues tenía un equipo bastante, tenían 3 españoles también jugando ahí, pero tenían un jugador que se llama Chetri, que es un jugador, pues bueno, digamos que es uno de los mejores o ha sido uno de los mejores jugadores de indios de allí. Vale. Y me llamó mucho la atención que nos marcó gol y medio estadio, 3 cuartos de estadio celebrando el gol. Entonces, dije, hostias, pero eso fue el segundo partido del campeonato y me di cuenta ahí que, bueno, que al final el aficionado indio no es un aficionado ultra, se identifica con su equipo, pero no, no es tan, o no lo va a pasar tan mal si su equipo pierde. Sí, Al no le dan final tanta ellos tienen unos importancia, ¿no? ídolos, celebran los goles, nos metían algún gol y lo celebraban igual, o sea, son gente que quizás a lo mejor pues disfrutan del fútbol de una manera muy diferente a la que quizás disfrutamos aquí. Sí, o sea, ellos no se llevan la derrota a casa. Ellos no se llevan la derrota a casa, o sea, ellos celebran el momento, celebran los goles y si gana su equipo, pues bien, pero en ese momento, pues bueno, metió el gol quizás un ídolo para muchos de ellos y lo celebraron igual como si había metido su propio equipo. Joder, qué curioso. Bueno, impensable, Impensable, impensable aquí. impensable. Impensable, pero bueno, Y, eso pasaba en todos los estadios, ¿eh? O sea, el propio aficionado de allí, te, mm, cuando llegas al estadio te recibe entre aplausos y te saluda y de todo, pero nunca te empiezan a insultar, como quizás aquí si vas al campo de tal, que te empiezan a insultar antes de entrar al campo. Allí, pues bueno, es algo pues mucho más tranquilo, mucho más amable, cariñoso, en cierta medida. La verdad es que y aparte pues que la liga está muy bien preparada, tienen pues que siempre el campo pues esté muy bien cortada la hierba, que los marcadores pues que funcionen, que todo que sales siempre con fuegos artificiales al campo, o sea, algo bonito, bonito para el futbolista. y cuando terminaste allí la temporada, ¿cuál, en tu cabeza, cuál eran los siguientes pasos o el último paso? Bueno, ten en cuenta cuando yo me marcho de allí es cuando se empieza a hablar del COVID. Se empieza a hablar del COVID allí, que en China pues estaban construyendo un hospital, que tal. Cuando llegamos aquí a España en marzo, es cuando prácticamente nos confina. Entonces, mi pensamiento ya no es el de volver a China, a India, y, y es el quedarme aquí. O sea, ahí es cuando ya medité ya el terminar mi carrera y no jugar más. No jugar más porque al final, pues bueno, venía algo entre medio que íbamos a estar muchos meses parados y que quizás a lo mejor pues mi cuerpo que no iba a aguantar. ¿Y qué te hizo cambiar de opinión? El fútbol te hacen cambiar, ¿no? Al final el fútbol, pues bueno, siempre te llama, es una pasión en la que tienes desde pequeñito, siempre me ha gustado jugar al fútbol y bueno, y volví otra vez, ¿no? Porque al final, pues bueno, decir, oye, voy a continuar. Nadie me impide o nadie me dice cuándo tengo que dejarlo. Al final es una decisión que tomo yo por mi cuenta y pensé que, bueno, que todavía podía seguir jugando y volví otra vez a Grecia. Y en ese paso,
Bueno, sí, pasaste justo ahí, fue por el Pinto, ¿no? ¿Puede ser? ¿Antes o después de Grecia? Por el Pinto, pues bueno, fue una etapa un poco mala, porque bueno, compramos un club de fútbol que fue el Pinto, eh, y bueno, un abogado que nosotros teníamos de confianza de la familia, que tenía tantos años pues de amistad con la familia y todo esto, no conmigo, pero con la familia de mi mujer y todo esto, pues bueno, confiar en un abogado, se lo digo a todo el mundo, no confíes en un abogado, por mucha confianza que tengas. Preparó pues todos los papeles pues para que después pues yo nunca pudiera echarle, o sea, preparó los papeles todos pues para su favor, pues para quedarse con un club que tú has pagado. O sea, que ya pelear, ¿para qué? Si es una persona pues que al final pues su mayor deseo es que su hijo triunfe en el fútbol, un portero que triunfe en el fútbol y es un apasionado y no sabe nada de fútbol, al final pues bueno, se quedó ahí en el club y prácticamente pues lo descendió de tercera, pues lo descendió a, a Catalana, creo que hay a Catalana preferente y de preferente lo volvió a descender. Es un club que lo destrozó, el ayuntamiento lo echó del estadio, o sea, fue algo pues que, que son cosas que te pasan en la vida y cosas que puedes dar consejos pues a mucha gente pues para que no le pase lo mismo, ¿no? Al final no confíes en nadie, pero no confíes en tu abogado, porque a mí me pasó y a todo el mundo, pues a todo el mundo del fútbol, pues bueno, voy avisando, sobre todo para que este abogado, pues que no vuelva a cometer las mismas cosas que me han pasado a mí, ¿no? Porque si al final sigue pues con su hijo por ahí en el mundo del fútbol, pues que al final, pues que el mundo no le pase lo mismo que me ha pasado a mí. Madre mía. Y entonces decidiste volver donde fuiste feliz, ¿no? Salir de ahí y marcharme otra vez a Grecia, donde pues siempre el presidente allí pues me quería y regresar allí. ¿Y cómo es ese último año? ¿Tú tenías decidido ya, este es mi último? Sí, ahí ya tenía decidido, voy a jugar los últimos 6 meses allí y voy a disfrutar allí y fuera. Y, y fue lo que pasó, ¿no? Hicimos un año que bueno, que al final pues me lo tomé más de relax. Ya vi que tampoco tenía esa motivación que quizás a lo mejor había tenido en etapas anteriores y vi que, bueno, que una vez terminada la temporada, que muchas gracias por todo, pero que ya había terminado, ¿no? Porque ya, pues al final lo que te retira es la motivación que puedas tener ya por seguir jugando. ¿Y te costó mucho cambiar el chip de tener que retirarte? No, no me costó. La verdad es que pensaba que me iba a costar mucho más. Pensaba que me iba a costar mucho más y todo esto, pero bueno, fue eh, fácil, ¿no? En este sentido, ¿no? Porque al final, pues bueno, estaba de director deportivo en el mismo club, seguía el día a día, pues no entrenando, pero digamos un poco metido en el fútbol y eso pues me hizo pues el poder afrontar esos primeros 2 años, que es quizás a lo mejor lo que tienes más reciente cuando dejas el fútbol, que es lo más complicado. Y eso pues creo que me ayudó pues para poder hacer esa diferente vida que al final pues tiene un futbolista, ¿no? Mucho futbolista que se retira, pues al final que piensas que vas a hacer después del fútbol, ¿no? Tienes una vida de muchos años de futbolista, que estás acostumbrado pues a ir a un vestuario, a cambiarte, a entrenar, a volver a casa, pero cuando termina el fútbol, pues bueno, terminan muchas cosas y tienes que iniciar una nueva vida y en la que yo, pues bueno, quiero seguir ligado al fútbol y siempre, pues bueno, por contactos y por gente, pues voy a estar así, Dios quiera, pues unos cuantos años más, ¿no? El poder seguir haciendo contactos fuera de España, pues para poder seguir llevando jugadores fuera. Bueno, al final un poco ocupar tu tiempo, ¿no? Con lo que te gusta. Pero a día de hoy sigues en tu faceta de director deportivo allí en Grecia. No, ya terminé. Al final es duro por la familia, ¿no? Porque al final, pues bueno, el estar en Grecia te ocupa muchísimo puesto allí, mucho tiempo. Eh, Tener la familia aquí en Madrid, pues em, me necesitaban aquí
y decidí, pues bueno, poner punto y final allí y empezar pues con esta nueva etapa que al final me gusta, es dura, pero creo que poco a poco vamos a ir pues teniendo más confianza en clubs, en personas, en gente y poderte hacer un camino. Y el tema de la Kings League también y demás, ¿cómo te salió? Bueno, eso fue, pues bueno, me llamaba la atención, ¿no? Y quería vivir esa experiencia, ¿no? Cómo se vive desde dentro. Tuve la oportunidad, pues, de ir entrenador de 1K de la Queens y, y viví esa experiencia muy bonita. La verdad es que para personas que quieran vivir eso también es bonito de jugar, de vivir. Y yo, bueno, he vivido 2 splits como entrenador y lo he disfrutado al máximo. Al final, pues bueno, por tiempo, que al final es lo que más se necesita, pues es difícil el poder estar allí muchos días en Barcelona y nada, ya he vivido la experiencia, una más en mi vida y seguir porque esto continúa y hay que vivir muchísimas más. Hombre, lo que está claro es que vas a estar rodeado de fútbol toda tu vida. Me gusta mucho el fútbol y al final, pues bueno, el estar, lo vivo con pasión el fútbol, todo lo que hago lo hago con todo el alma y todo lo que pueda ayudar al futbolista, pues lo voy a ayudar, ¿no? Porque yo he vivido como jugador, lo he vivido muchos años y todos los consejos buenos que le pueda dar a un futbolista, pues se lo voy a dar. Y ojalá, pues bueno, que lo pueda ayudar siempre en momentos duros que a lo mejor el futbolista necesita de una persona, pues que pueda siempre ayudarle, echarle una mano y poder, pues, volar el jugador, ¿no? Para que esté en otro equipo y pueda tener oportunidades. Qué bien. Y ya para cerrar un poco, quería hacerte unas preguntas sueltas que, bueno, son en general de tu carrera, que a mí me llama la atención, tú como atacante y como tú decías también un poco sin vergüenza, ¿no? Que te gusta encarar al defensa. ¿Cuál es el defensa que más te ha costado atacar, pasar? Bueno, el que me ha costado más eh, mm, en esa medida, Sergio Ramos. Sergio Ramos creo que ha sido el jugador que siempre he querido el poder, a lo mejor, y esa ha sido el que más me ha costado, el más pillo, más cabrón, más, ¿sabes? Un tipo duro, un tipo que era difícil de regatear. Creo que ha sido uno de los jugadores que más me ha costado. Los demás, pues bueno, yo pienso que todos los jugadores al final eran iguales. eh, no han sido, no han sido jugadores que quizás a lo mejor hayan sido diferentes al resto, pero me quedo con el más difícil ha sido Ramos. ¿Y hay algún jugador, ya sea que tú hayas visto, que hayas entrenado con él, hayas jugado en contra, pero que tú veías que tenía un talento por encima del resto y que por lo que sea no haya llegado al nivel que tú creías o lo que el potencial que se le daba? Que no haya llegado, pues Sí, no, que tú que no decías, haya es un llegado no talento. tenga. El que más me ha sorprendido y al final pues llegó fue cuando llegué a Granada y vi un jugador pues en los entrenamientos y en los partidos que se llamaba Brahimi, se llama Brahimi. Era un jugador que solo verlo decía, "Uf, ¿qué hace este jugador aquí en Granada, no?". Después jugamos 2 años juntos y luego tuvo la fortuna de que fue a Oporto, o sea, jugó Champions League, o sea, fue un jugador, se le ve rápido, ¿no? Un futbolista cuando está jugando y cuando está en un entrenamiento y todo el nivel que tiene. Los demás, pues bueno, lo que he visto siempre me he esperado lo mejor de ello y han hecho pues carrera en primera división, pero en el caso de Brahimi fue desde el primer día, ¿no? Fue como un flash de decir, este jugador, un jugador diferente al resto. O sea, un jugador que tenía velocidad, tenía regate, eh, sacrificio. O sea, al final era un jugador que al final, pues bueno, lo que se esperaba de él lo cumplió. Total, es que yo creo que eso hay cosas que se ven distintas, se ven especiales. Que igual lo vieron contigo también de pequeño, de juveniles. Quién sabe, quién te entrenase o quién jugase contigo. Y bueno, lo que te quería preguntar, lo que pasa es que ya me has comentado un poco, pero quizás lo más surrealista que te haya pasado nunca como futbolista. Ya me has contado un poco ahí en India y en Grecia. Pero si tienes algo que tú digas, es que no me lo puedo creer. Ay, quizás tenga algunas más, ¿eh? Ahora me pillas así un poquito.
me pillas un poquito así, pero no recuerdo alguna ahora mismo, pero seguramente haya vivido algunas cosas que digas, no sé, no recuerdo ahora ninguna más o que me venga a la cabeza. Bueno, no te preocupes, es suficiente. Sí, suficiente, pero tengo alguna más, ¿eh? O sea, ahora porque tengo 200 cosas en la cabeza y todo esto y no me viene ninguna más, pero seguramente tenga alguna y divertida, ¿eh? Porque en el mundo del fútbol y tantos años al final habrán pasado miles. Y oye, ¿eres supersticioso o tenías alguna manía antes de los partidos? No, ningunas. Bueno, el salir siempre con el pie derecho al campo, siempre, pues bueno, eh, me ha gustado, pero tampoco he sido mucho de manías. Y ya para cerrar, tú que has tenido una carrera, tantos partidos en primera, segunda división, fuera de España, de Europa, ¿para ti qué es lo más importante para que un futbolista llegue a ser profesional, llegue a vivir de esto? Bueno, al final necesitas para ser jugador profesional, pues bueno, aparte de tener talento en el fútbol y poder pues desempeñar esas funciones como futbolista, ser mentalmente muy fuerte, porque la cabeza es muy importante de un futbolista, ser constante, no tener miedo cuando tengas esa oportunidad y poder demostrar todo el talento que tienes y, y ser un sinvergüenza dentro del campo, siempre lo he dicho, si la tienes te la juegas y si le fallas vuelves a intentarlo y una y otra hasta que al final pues seguramente te salgan las cosas. Pues nada, Piti, no te quito más tiempo y muchas gracias. He estado encantado de estar con vosotros, espero pues que os hayáis sentido igual de bien que he estado yo. Os mando un fuerte abrazo a todos. Adiós.